Sí logran ver lo que estoy proyectando, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Sí, profesor. Recording in progress. Chicos, confirmen si se escucha. Sí, escucha claro. Sí, doctor. Chicos, confirmen si se escucha. Se escucha claro, doctor. Ah, ya, ya. Ya, entonces vamos a culminar con lo que está pendiente sobre el inicio de lo que es la primera parte de cardiovascular, ¿correcto? Para empezar la primera parte de cardiovascular, lo primero que vamos a tratar es sobre el mediastino. Ustedes recordarán que cuando nosotros hablamos de... Vamos a irnos de frente acá. Cuando nosotros hablamos de la cavidad torácica, que cuando hicimos poco de tórax, un segundo, ya. Cuando hablamos de la cavidad torácica y vimos el componente de la caja torácica óseo, muscular, tendinoso, cartilaginoso, etcétera, habíamos dicho que la caja torácica protegía el espacio de la cavidad torácica, pero dentro de este había otro subespacio, que es el espacio mediastínico. Y como todo espacio, el espacio mediastínico va a tener límites. Entonces, aquí tenemos que ver los siguientes componentes. Uno, se nos dibuja un espacio superior, que es el mediastino superior. El mediastino superior va a tener como límite superior al opérculo o entrada torácica, la porción superior, donde principalmente vamos a ubicar al primer arco costal. ¿Correcto? Como límite inferior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La unión manubrio-esternal. Y habíamos dicho que la unión manubrio-esternal era importante porque, ¿cuál era su nombre? Ángulo de Lewis. Ah, ¿dónde el lápiz está? Habíamos dicho que era el ángulo de Lewis, ¿cierto? Entonces, esto era lo que habíamos estado tratando de revisar en el anterior, en el segmento torácico. Entonces, ya tenemos límite superior, tenemos límite inferior. Veamos el límite anterior. El límite anterior viene a formarlo la cara posterior de lo que viene a ser el manubrio esternal. Y lo que viene a ser el límite posterior son la cara anterior de los cuerpos costales. ¿Desde dónde? Desde T1 hasta el límite entre T4 a T5. Entonces, todo este espacio es el mediastino superior. ¿Correcto? Ahora, vayamos hacia abajo. El mediastino inferior, que es todo esto, Recording va a tener stopped. como... Dejaron de grabar, creo. Está, sí, dejó de grabar. No sé quién está grabando. El mediastino inferior tiene como límite superior al ángulo de Lewis y como límite inferior a todo el borde diafragmático. ¿Correcto? Como límite anterior tiene al cuerpo costal, al cuerpo esternal, más la cara posterior de los arcos costales. Y como límite posterior tiene la cara anterior de los cuerpos vertebrales ¿desde dónde? Desde T5 hasta T12. Entonces tenemos un mediastino superior, tenemos un mediastino inferior. ¿Ya? El mediastino inferior, a su vez, se va a subdividir en tres espacios: inferior anterior, inferior medio, inferior posterior. El inferior, el inferior anterior va a tener como límite superior ángulo de Lewis, ¿no? Que es una línea imaginaria entre el ángulo de Lewis hacia los espacios vertebrales T4 y T5. Como límite inferior, borde diafragmático. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel entre T10 y T11. Como límite
posterior a la cara anterior del pericardio o la bolsa pericárdica. ¿Ya? Luego tendremos el mediastino medio. En el mediastino medio tenemos los límites más claros. El borde superior es la línea imaginaria trazada entre el ángulo del lois y los cuerpos vertebrales de T4 T5. Como límite inferior tenemos la cúpula diafragmática y como límite anterior, borde anterior del pericardio. Como límite posterior, ¿quién tiene su micro, un favor? Y como límite posterior, el borde posterior del pericardio de la bolsa pericárdica. Luego tendremos el mediastino inferior posterior. En el mediastino inferior posterior, ¿qué es lo que vamos a tener? Límite superior, nuevamente la misma línea imaginaria. Límite inferior, la inserción posterior del diafragma. Y aquí sí vamos a llegar hasta T12, porque recordemos que los pilares diafragmáticos tienen una inserción bastante baja, que llegan hasta el 12º cuerpo vertebral. Correcto. Como límite anterior, cara posterior del pericardio. Y como límite posterior, tendremos la cara anterior de los cuerpos vertebrales desde T5 hasta T12. Entonces, esos son todos los espacios del mediastino. Entonces, aquí caben varios distintos tipos de pregunta que yo les podría realizar en un examen, ¿no? Yo les podría tranquilamente preguntar en un examen, dibuje o esquematice los límites del mediastino. Cuando yo les menciono los límites del mediastino, estoy hablando de los límites en general del mediastino, es decir, límite superior, perdón, es decir, límite superior, límite inferior, límite posterior, límite anterior. Esos son los límites del mediastino en general. Si hablamos solamente del mediastino, si hablamos solamente de dibuje o esquematice los límites del mediastino superior, netamente nos enfocaremos en este espacio. Dibuje o esquematice los límites del mediastino inferior en todo este espacio. Pero también puedo preguntarle solamente por los límites del mediastino inferior anterior, inferior medio o del inferior posterior. Correcto. Entonces, eso ténganlo claro. Hay diferencias entre los límites. ¿Quedó claro el tema de límites? Recording in progress. Profesor. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? No. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué contiene cada límite, cada espacio, perdón. ¿Qué contendrá el mediastino superior? Primer órgano que tenemos aquí, un órgano que es vital sobre todo en la infancia. Se alarga hasta acá, llega hasta acá abajo. Es un órgano que sobre todo está presente en la infancia, llega hasta la adolescencia y a partir de ahí involuciona. Y tiene además función inmunitaria. ¿De qué órgano estoy hablando? ¿Alguno? ¿El timo? Del timo. Del timo. Del timo, ¿no? Entonces, tenemos al timo como parte de los órganos del mediastino superior. ¿Qué otros órganos tendremos acá? Tendremos en esta zona la tráquea, el esófago, ¿qué más? Tendremos también estructuras vasculares. ¿Qué estructuras vasculares vamos a tener acá? Vamos a tener al tronco brachiocefálico, vamos a tener la carótida común izquierda y la subclavia. Todas estas ramas del callado aórtico. ¿Ya?
Se pasa ahí. Listo. Entonces, ya. Luego tendremos el mediastino inferior anterior. ¿Qué órganos tendremos acá? Tendremos aún todavía esbozos del timo. Además de eso, tendremos los elementos de sujeción cardíaca. Perdón. A ver. Listo. Tendremos los elementos de sujeción cardíaca. Y aquí principalmente tendremos uno, dos y tres. ¿Cuáles son estos? Los ligamentos externo, los ligamentos externo pericárdico superior, ligamento externo pericárdico inferior y el último, el ligamento freno pericárdico. Sí se ven las anotaciones, ¿verdad? Fírmenme. ¿Está haciendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, ok. Entonces tendremos tres elementos que son los elementos de sujeción cardíaca. Ligamento externo pericárdico superior, ligamento externo pericárdico inferior, ligamento freno pericárdico. Además de lo que viene a ser el esbozo del timo. Correcto. Ahora, ¿qué otro más tendremos aquí? En el espacio del mediastino medio. En el espacio del mediastino medio, inevitablemente, ¿qué es lo que vamos a dar principalmente aquí? Al corazón, que está envuelto dentro de la bolsa pericárdica. Pero además de eso tendremos las raíces de los grandes vasos. ¿Qué raíces tenemos acá? ¿Quién llega a la aurícula derecha? Las, las, Venas cavas. La vena las cava. cavas, ¿no? Tanto la cava superior como la cava inferior. ¿Qué más tendremos acá? ¿Cuáles llegan a la aurícula izquierda? Son cuatro. Venas pulmonares. Pulmonares. Las venas pulmonares, ¿no? Las pulmonares. ¿Cuál sale del ventrículo derecho? El tronco arterioso pulmonar, ¿no? ¿Cuál sale del ventrículo izquierdo? La aorta ascendente. La aorta ascendente. Entonces, ahí tenemos los elementos del mediastino medio. ¿Qué otro elemento del mediastino medio además de eso? Tendremos la cadena de los nervios vagos. ¿Ya? Esto. Ahora, nos vamos al mediastino posterior. ¿Qué tendremos en el mediastino posterior? Principalmente tenemos la tráquea, el esófago. ¿Qué más podemos tener ahí? Grandes vasos. ¿Qué enorme vaso baja pegado a la columna? Y viene del corazón. Así todavía. La aorta. La aorta torácica descendente. ¿Ya? La aorta torácica descendente. ¿Qué más tendremos acá? ¿Recuerdan que les hablé de una cadena de venas que iban en paralelo? Una por el lado derecho, por el lado izquierdo. ¿Cómo se llaman esas cadenas de venas? A, sí, gos y las hemiácigos, ¿no? Tanto la hemiácigos accesoria como la propiamente dicha. Tanto la arteria aorta torácica descendente como las cadenas de los ácigos y hemiácigos bajan pegadas a la columna, es decir, pertenecen al mediastino posterior. ¿Correcto?
Hasta ahí nos estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, esta es una vista, esta es una vista radiológica, ¿no? Entonces, si nosotros podemos identificar anatómicamente todas las estructuras en una vista lateral, cuando nosotros nos presenten una radiografía lateral de tórax, vamos a poder identificar los espacios. Entonces, ¿qué puntos de referencia obtendremos primero? Primero, identificamos por delante nuestro esternón, tanto lo que viene a ser el manubrio esternal, el cuerpo y el apéndice sifoides. Si a este nivel hay una pequeña depresión. Esa es la unión sifo, la unión, perdón, manubrio esternal. Es decir, ahí tenemos nuestro ángulo de Lois y ahí trazamos nuestra primera línea imaginaria. Acá tenemos los cuerpos vertebrales. A este nivel tendremos T4, T5, entonces podremos decir que todo este espacio de aquí es el mediastino superior, ¿ya? Todo ese espacio es el mediastino superior. Ahora, en el mediastino inferior, ¿cuál es nuestro elemento o nuestro elemento clave o nuestro punto de referencia clave? La silueta cardíaca, la silueta del corazón. Entonces, si esa es la silueta del corazón, diremos que todo esto es el mediastino inferior medio. Todo lo que está por detrás hasta la columna, mediastino inferior posterior, y todo lo que está por delante de la silueta cardíaca hasta el esternón, mediastino inferior anterior. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Entonces, aquí nuevamente repetimos, ¿no? Algunas de las estructuras que pertenecen a cada espacio mediastinal, ¿no? Y entonces, así tenemos, ¿no? Lo que habíamos dicho, el timo, estructuras vasculares como la arteria o el tronco brachiocefálico, la carótida como izquierda, la arteria subclavia, tenemos las venas brachiocefálicas, y por encima de esto, ¿qué tenemos encima de las venas brachiocefálicas? La unión yúgulo-subclavio de ambos, ¿no? Entonces, esto tenemos al centro la tráquea y detrás de la tráquea el esófago. Entonces, todo esto viene a ser nuestro mediastino superior. Ese es igual de mediastino superior. Cuando hablamos del mediastino inferior, nuevamente, ¿no? Eh, uy, un momentito, esto lo vamos a... Se ha desfasado el fondo. Ahora sí. Entonces, en el mediastino inferior anterior, ¿qué habíamos dicho? Los elementos de sujeción cardíaca, ¿no? El externo pericárdico superior, el externo pericárdico inferior y el freno pericárdico. Esos son los tres elementos de sujeción cardíaca que están en el mediastino anterior. ¿Pero serán los únicos elementos de sujeción cardíaca que tiene el corazón? No. Cuando hablamos de los elementos de sujeción cardíaca, además de eso incluimos al ligamento vértebro-pericárdico, que es un elemento que se encuentra entre el mediastino medio y el mediastino posterior, porque ojo, este va a ir a insertarse en los cuerpos vertebrales. Y además de eso tendremos las raíces de los grandes vasos.
Entonces, si yo en el examen les pregunto, dibuje o esquematice los elementos que componen los elementos de fijación cardíaca, hablamos de todo, tanto el ligamento vértebro pericárdico, los esternos pericárdicos, el freno pericárdico y la raíz de los grandes vasos. Pero si yo especifico, dibuje, esquematice o identifique o describa los elementos de sujeción cardíaca que se encuentran en el mediastino inferior anterior, solamente estaremos hablando de estos tres ligamentos. ¿Se entiende esa diferencia? Porque es algo en lo que normalmente caen siempre en el examen. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos. Sí, Hello. doctor. Cuando hablamos del mediastino medio, cuando hablamos del mediastino medio, todos los elementos que componen lo que viene a ser están dentro de la bolsa pericardia, como son el corazón, sus coronarias, y además, vendría, si decimos, la aorta, la aorta ascendente, ¿no? Tronco pulmonar arterial, las cavas, ¿no? Que son los que llegan, y además lo acompañan por dentro las dos cadenas vagales, ¿no? Y en el mediastino posterior no olvidemos las estructuras que van pegadas a la columna, ¿no? Acá está en la cadena del ácigos, hemiácigos accesoria, hemiácigos propiamente dicha, ¿ya? Además de eso tenemos la tráquea, el esófago y mucho más atrás, pegado hacia la columna, la aorta torácica descendente. Ahora, ¿hasta ahí se entendió espacio mediastinal? Sí, Hasta ahí se entendió. sí, doctor. Ya, correcto. Eh, Ahora vamos a ver lo que es la primera parte ya netamente entrando a corazón, que es el sistema coronario. ¿Qué viene a ser el sistema coronario? Es un conjunto de arterias que van a nutrir al corazón, ¿cierto? El corazón también tiene que ser autosustentable, se tiene que automanejar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a autosustentar el corazón? A través de su propia red arterial. Y esa propia red arterial lo conforman las dos arterias coronarias, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda. Entonces, las arterias coronarias vienen a ser las primeras ramificaciones de la aorta, es decir, la aorta, cuando sale del ventrículo izquierdo, se va a dividir aorta ascendente, callado aórtico y luego viene la aorta torácica descendente. ¿Correcto? Este segmento, este segmento de la aorta ascendente termina siendo todavía intracardíaco, es decir, todavía lo vamos a encontrar dentro del espesor del corazón, dentro de la estructura miocárdica. Mientras aún está haciendo ese tránsito y está abandonando la estructura de las válvulas, acá vamos a tener válvula, ¿no? La válvula, le va a salir sus primeras dos arterias, una que va dirigida hacia la derecha y otra que va dirigida hacia la izquierda. Estas son las coronarias, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda. Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son las primeras ramas de la arteria coronaria? Perdón, las primeras ramas de la arteria aorta son las coronarias. Entonces, aquí lo que estamos viendo es básicamente
Mm. Son las ramificaciones de la coronaria, tanto de la coronaria izquierda como luego de la coronaria derecha. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El corazón no está colgado eh, en la zona del mediastino medio, ¿no? Tiene una cara anterior y posterior muy marcada. Tiene una posición bastante curiosa. Vamos a ponerlo así. Listo. Entonces, el corazón en el cuerpo básicamente no es que está colgado en esta posición, ¿no? Si lo vemos de costado, no es que está así. Tiene una posición donde el corazón está ligeramente recostado sobre el diafragma, se recuesta sobre el diafragma y va a tener una cara anterior que va a mirar hacia las costillas y el esternón y es su cara anterior o cara costal. Va a tener una cara posterior que se va a apoyar sobre el diafragma, entonces es su cara posterior o diafragmática. Y además de eso va a tener una cara lateral izquierda que es pulmonar, una cara lateral derecha que es pulmonar derecha, pulmonar izquierda, y una zona mucho más superior que es la base. ¿Ya? Necesito que entiendan esto de las caras para poder entender esto. Entonces, cuando hablamos de la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria izquierda tiene la propiedad o tiene el dominio de toda la cara anterior del corazón. Es decir, todo este segmento es dueño de la coronaria izquierda. Toda la cara anterior del corazón, toda la cara costal. Mientras, mientras la coronaria derecha es dueña de toda la cara diafragmática, la cara posterior. ¿No? Ahora, ¿ambas tienen puntos en común? Sí, este segmento de acá, que son las arterias septales, ya que ambas, dentro de sus ramificaciones, botan dos arterias importantes. La coronaria izquierda nos va a regalar a la descendente anterior, mientras la coronaria derecha nos va a regalar a la descendente posterior. Y ambas, a nivel del septo interventricular, van a generar arterias septales para irrigar toda la estructura del septo. ¿Correcto? Además de eso, tendremos otras arterias como la arteria circunfleja, la marginal izquierda, las colaterales, recurrentes, eso en cuanto a las ramificaciones de la arteria coronaria izquierda. Y la coronaria derecha nos va a dejar una rama muy importante, además de la descendente posterior, que es la arteria, que es rama para el nodo sinusal. Ojo, que esta va a irrigar toda la cara posterior de la aurícula derecha, donde se va a encontrar el nodo sinusal. También tenemos las ventriculares descendentes, la marginal derecha y las recurrentes, ¿no? Entonces, la coronaria izquierda, ¿qué nos deja? La interventricular, ¿no? O la o descendente anterior,